¿Qué es la derivada? Bueno, en general la derivada mide la tasa de cambio instantánea en una función. Y esta definición aplica perfectamente para cualquier espacio Rn, porque todos los puntos son iguales entre sí. Pero ¿también funcionará para espacios curvos? Bueno, ¿para qué hago el chiste? No funciona. Si vemos la definición de derivada, vemos que no toma en cuenta la métrica. Así que al intentar medir en otro sistema, simplemente falla. Si movemos un vector por un espacio plano y lo regresamos a su posición original, vemos que está igual, porque todos los puntos son iguales. Pero si hacemos esto en un espacio con una métrica diferente, al regresar el vector a su posición original, este estará desviado. Esa desviación no la mide la derivada. ¿Cómo arreglamos esto? Para esto tomaremos la derivada de un vector, la cual la expresaremos con una coma para más fácil. Este vector lo expresaremos como combinación lineal de su base y aplicamos la regla del producto. Al desarrollar vemos que en el lado derecho ha aparecido los símbolos de Christoffel. Si reemplazamos, nos quedaría así. Ahora en los símbolos hay un par de contracciones. Vamos a intercambiar estos índices. ¿Para qué? Si te fijas, ahora hay dos bases, así que podemos factorizarlas. Esto lo hacemos porque ahora lo que está fuera es la base, lo que significa que lo que está adentro tienen que ser las componentes de la base. Del lado izquierdo aparece la derivada normal de la componente, solo que se le ha añadido un término extra. ¿Qué significa esto? Si analizamos este ejemplo con el mismo ejemplo, vemos que el primer término representa el movimiento del vector, el chueco. Pero el segundo término, al tener a los símbolos de Christoffel y como estos tienen a la métrica, significa que estos corrigen la desviación que tiene el vector. Están complementando a la derivada. ¿Qué significa todo esto? Significa que esto es la derivada covariante de la componente, la cual la vamos a denotar con un punto y coma o también con la letra nabla. Ok, pero esto solo es la derivada de una componente. ¿Qué pasa si quiero saber el movimiento alrededor de una superficie no euclidiana de otros objetos? Lo ideal sería empezar con la derivada covariante de la base. Al fin y al cabo es la que construye casi todo. Sabemos que tiene que tener a los símbolos de Christoffel para hacer la corrección. Eso haría que quedara de esta forma. Pero ¿no se te hace familiar? Eso es exactamente la definición que dimos de los símbolos de Christoffel. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la base ya tiene información sobre el espacio, así que la derivada no le va a hacer nada más que ver cómo se comporta al moverse por el sistema. Y este caso no es solo de la base, pasa con cualquier covector. Esto es porque, si recuerdas, un covector pertenece al espacio dual, y el espacio dual es un espacio donde viven las transformaciones, y las transformaciones son funciones. Y las funciones no necesitan coordenadas. Por eso sus derivadas covariantes son iguales a su derivada. Sabiendo esto, ¿cómo es la derivada covariante de la métrica? Empezamos expresando la métrica de esta forma. Ahora aplicaremos la derivada covariante en ambos lados de la expresión. En la derecha desarrollamos con la regla del producto, dándonos de esta forma. Ahora vamos a sustituir la métrica por el producto tensorial de sus bases. Al sustituir, vemos que hay que aplicar otra vez la regla del producto. Si lo hacemos, nos quedaría de esta forma. Ahora, si quisiéramos seguir progresando, tendríamos que conocer la derivada covariante de la base dual. Para esto empezaremos expresándola con esta identidad, solo que de esta forma. Ahora aplicaremos la derivada covariante en ambos lados. Como la delta de Kronecker da escalares, su derivada da 0. Del otro lado desarrollaremos con la regla del producto. Al desarrollar vemos que vuelven a aparecer los símbolos de Christoffel. Reemplazaremos y al hacer esto vemos que aparecen dos bases multiplicándose, lo cual es otra delta de Kronecker. Esta delta de Kronecker va a reemplazar estos índices gamma por índices mus. Simplificaremos y pasaremos el símbolo de Christoffel del lado derecho. Por último, multiplicaremos por una base dual
que va a convertir la base del lado izquierdo en otra delta de Kronecker. Y esta delta de Kronecker, como tiene los mismos índices, va a ser igual a 1. Ahí hemos encontrado lo que queríamos. Ahora volvemos a la expresión original y sustituimos todas las bases por símbolos de Christoffel. Después han aparecido otras bases, las cuales las vamos a unir con el producto tensorial, convirtiéndolas en métricas. Reemplazamos y distribuimos las métricas que estaban afuera. Al distribuirlas vemos que se están contrayendo con las otras métricas, así que se van a convertir en deltas de Kronecker. Estas deltas van a reemplazar todos los índices mudos por sus índices de arriba, y que al convertirse estas se volverán 1 y nos queda de esta forma. En el tercer término reemplazaremos los índices mudos mu por índices gamma, y en el cuarto término reemplazaremos los índices nu por gamas. Con esto podemos agrupar los términos y al simplificar vemos que todo se ha anulado. Con esto llegaríamos a que la derivada de esta métrica es 0. Tal vez era un poco obvio porque era un escalar, pero lo que nos importa es esto. La derivada de las componentes de la métrica y su inversa son 0. Ok, pero ¿qué pasa con un tensor de rango más alto? Bueno, aquí habrá que aplicar una serie de reglas. Lo primero será igualar la covariante a su derivada normal. La diferencia es que por cada índice contravariante del tensor habrá que añadir una suma, la cual será el mismo tensor, solo que en vez del primer índice vamos a poner un índice contraído. ¿Contraído con qué? Con unos símbolos de Christoffel, los cuales arriba van a tener el índice que habíamos quitado, abajo tendrán el índice con el que estarán haciendo contracción con el de arriba, y el último término llevará el índice de la derivada covariante. Como esta regla se hace con cada índice, tenemos que volver a sumar para el otro índice contravariante y hacer lo mismo, solo que ahora el índice contraído estará en el lugar del segundo índice. Por lo demás, solo reemplazamos el índice que había arriba de los Christoffel por el índice que habíamos quitado. Como la derivada covariante es un tensor, esto también es un tensor. Ok, pero ¿qué pasa si el tensor tiene los dos índices abajo? Bueno, la regla es casi igual, solo que en vez de sumar tenemos que restar el tensor, reemplazando el primer índice por uno contraído, multiplicarlo por los símbolos de Christoffel con el índice contraído arriba, el índice que habíamos quitado abajo y el otro, el de la derivada covariante. Como queda un índice y es covariante, entonces le restamos lo mismo, solo que reemplazando el segundo índice con uno contraído y añadiéndole los símbolos de Christoffel. Ok, ya vimos cómo es la regla, y también se puede aplicar para tensores de rango mayor. Solo habrá que sumar más términos o restar. Ok, ya vimos bastantes usos de la derivada covariante. Esta herramienta es la llave para entender la curvatura. Pero antes de pasar a eso, vamos a darle repaso a unos objetos.